Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas del Espíritu. Las cosas espirituales son las cosas que no se ven. Quiere decir que cuando viniera el conocimiento del Espíritu, este estaba relacionado únicamente con una sabiduría, con una enseñanza. Es más, con un entendimiento. El entendimiento correcto de la predicación de Jesús de Nazaret. Porque la predicación de Jesús de Nazaret fue perfecta. Lo que sucede es de que no hubo una mente humana que tuviera el entendimiento de las cosas espirituales que salieron de la boca de Dios. Porque Dios hablaba a través de Jesús de Nazaret. Él era el Cristo. Entonces, por eso es que Jesús decía, las cosas que yo hago en el nombre de mi Padre las hago. O sea, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso es lo que les doy a conocer. Ustedes se van a enterar de estas cosas cuando venga el entendimiento correcto, que es en este tiempo. Entonces, nosotros vamos a ver en esta oportunidad, con los ojos del entendimiento alumbrados, lo que es el verdadero templo de Dios. O sea, que Dios habita en un lugar, en un templo. Y es obvio que si usted recibe una doctrina de Dios, usted recibe un consejo de Dios, una corrección de Dios, es obvio que lo que usted tiene en su cabeza es a Dios, porque entra por medio de una sabiduría, de un conocimiento. Entonces, el que no tiene la doctrina, el que no tiene la sabiduría de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, entonces este no es de él. En su cabeza tiene conocimientos religiosos, humanos, carnales. Entonces ahora vamos a entender cómo es que Dios está en la cabeza de aquel que oye su predicación, de aquel que oye su sabiduría. Y cuando oye esta sabiduría lo lleva al entendimiento de las cosas que Jesús de Nazaret habló. Entonces, por eso nosotros somos una nueva creación, porque nunca antes nadie había tenido estas palabras del Espíritu con el entendimiento correcto. Entonces ahora tenemos una enseñanza que se llama el templo puro, el templo correcto de Dios. Entonces, el templo puro, el templo santo, el templo perfecto, es el que nosotros vamos a conocer en esta oportunidad. Entonces es importante que vayamos a lo que esté escrito, y conforme a lo que esté escrito, pues vamos a tener un entendimiento. Vamos a ir al libro de Juan, porque siempre Juan fue el que recibió la revelación de las cosas del Espíritu para poderlas escribir. Entonces, por eso es que Juan era el discípulo amado, porque a él se le dio a conocer esto y él lo escribió. Entonces vamos a ir al capítulo 2 del libro de Juan y versículo 16. Vamos a comenzar del 16 al 22. Porque aquí nosotros vamos a ver lo que Jesús de Nazaret habló respecto a dónde iba a habitar Dios, dónde iba a ser su templo. Entonces, vamos a Juan 2, 16. Dice así: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí Jesús acaba de tener una situación
muy importante, muy interesante que se estaba dando en el templo de Dios. Porque el templo de Dios era aquel lugar que se había escogido conforme el sacerdocio levítico. O sea que habían sacerdotes que hacían cultos para llevar a la gente a la presencia de Dios, cosa que nunca lo lograron, pero esto era una figura. Entonces, en ese templo era la casa de Dios. Y aquí llega Jesús y encuentra que las personas que estaban en la casa de Dios, en el templo, estaban haciendo de eso un mercado. Como el mismo mercado que hay hoy en día en las religiones. Ellos dicen que ahí es la casa de Dios. O sea, le enseñan a toda la gente que esa es la casa de Dios, porque por eso tienen que ir a la iglesia. En las aldeas, en los pueblos, suena el cura o el sacristán una campana para llamar a la gente y que toda la gente acuda a ese lugar, a la misa, a la Santa Misa, porque ahí es donde está Dios. O sea, la gente no puede llegar a Dios si no es a través de ese lugar, esas mal llamadas iglesias, porque esa no es iglesia, esa es una imitación del tabernáculo. Entonces, una sinagoga judía. Ahora nosotros entendemos claro que todo esto tenía que desaparecer. Entonces, si yo les repito lo que acabo de leer, vamos a tener el entendimiento correcto de lo que Jesús estaba haciendo y al mismo tiempo hablando. Entonces repito, Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ya hablamos esto, ya lo entendemos ahora. Entonces dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Aquí los judíos no entendían, porque ellos estaban pensando que al destruir el templo de 4 paredes, un templo físico, Jesús lo iba a levantar el mismo templo en 3 días. Eso es imposible. Entonces ellos decían, 46 años llevó esto. Pero están hablando de un lugar físico, donde iba a ser el templo. O sea, cuando construyeron todas esas iglesias, mal llamadas iglesias, esos centros de reunión para congregar a la gente, entonces obviamente llevó un tiempo la fabricación de las paredes, los adornos y todas las cosas que están ahí. Entonces aquí estamos entendiendo que Jesús hablaba de que Dios iba a cambiar de lugar donde iba a estar. Dice, en 3 días levantaré el templo. O sea, Dios ya no va a habitar en esos lugares, sino que ahora, después de que yo muera y resucite, que son 3 días, entonces Dios va a habitar en la mente de aquel que crea en la palabra que lo lleva a la presencia de Dios. Ahora estamos viendo esto claro. En 3 días iba a cambiar Dios del lugar donde iba a estar. Entonces dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, oiga bien, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. ¿Lo repito? Lo voy a repetir. Entonces dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. Entonces quiere decir de que cuando Cristo o Jesús de Nazaret muere y resucita al tercer día, ya Dios no iba a habitar más en esos templos, en esos lugares. Ahora bien, el templo donde Dios ahora habita es su mente. Pero vamos a seguir leyendo esto conforme a lo que está escrito, porque vamos a llegar a ese punto y una explicación correcta y clara de que Dios está en la mente de todo aquel que recibe su doctrina. Vamos a ir rápidamente entonces al libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos 17, versos 22 al 25. Entonces, dice así, 22. Entonces Pablo, oiga bien, ya Pablo está predicando una palabra que tiene que entrar en la cabeza de aquel que es escogido de Dios, para Dios poder habitar ahí. Entonces dice así el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasado y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire lo que está diciendo Pablo. Dice que él estaba en el Areópago. La mayoría no sabe qué es Areópago. Y obvio, yo tampoco lo sabía, pero lo tuve que aprender. Areópago es una corte, es un lugar donde están los jueces, los que deciden las cosas que son correctas. En este caso está en Atenas, en Grecia, porque Pablo le predicó a los griegos. Entonces, ese lugar donde se reunían los que determinaban, los jueces, qué era lo correcto que tenía que hacer el pueblo, se llamaba Areópago. Entonces dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí Pablo está diciendo que Dios no habita en templos hechos con manos humanas, porque Dios ya había cambiado de lugar. Ciertamente, antes de la muerte de Jesús de Nazaret y de la resurrección, Dios estaba en esos templos. Ahí era donde se le podía ir a buscar y se hacían todas esas fiestas y se hacían los sacrificios y todo lo que el sacerdocio levítico mandaba en el libro de la ley. Por eso es de que dice ahí en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Terminó la ley, Dios ya no estaba ahí. Ahora comenzaba la gracia, y es lo que Pablo está diciendo. Entonces dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, estamos claros que dice Pablo que Dios no habita en templos hechos con manos humanas, sino que es Dios el que hizo todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Los cielos, la tierra, todas las creadas, la por crearlas, eso todo es de Dios. Entonces, ese Dios ya no va a habitar en esas casas de
4 paredes que les llaman iglesias. Ahora Dios va a tener una comunicación directa con una mente. Y esa comunicación hace que Dios habite ahí por medio del conocimiento y el entendimiento que entra ahí, que es la misma predicación de Jesús de Nazaret. Entonces Dios en otro lugar no está. Si la gente sigue asistiendo a esos lugares, se está perdiendo el tiempo. Y eso fue hace 2000 años, pero nadie lo había explicado, nadie lo había entendido. Ahora yo se lo estoy explicando con el entendimiento, de una forma correcta. Entonces Dios va a estar en su cabeza, Dios va a estar en su mente. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando Dios tiene comunicación con su mente tiene comunicación con Dios, y ahí no hay carne. Ahí no tiene nada que ver la carne. De hecho, dice que la carne fue echada fuera en una circuncisión no hecha a mano. Lo vamos a leer más adelante. Quiere decir que aquí no cabe carne. Hay una relación entre usted y Dios. Y eso usted lo tiene que creer. Yo se lo estoy leyendo conforme a lo que está escrito. Entonces, por eso es de que nosotros somos templo y morada de Dios mismo. Vamos a seguir leyendo entonces y vamos a ir a la primera carta a los Corintios 3:16 al 20. Primera carta a los Corintios 3:16 al 20 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Mire lo que dice Pablo. Y este fue el capítulo que yo leí hace 8 días, donde estaba hablando lo que era el fuego consumidor. Entonces quiere decir que cuando Dios ya está haciendo ese juicio de que el que no quiera oír esta palabra y no tenga esta sabiduría en su cabeza, obviamente está fuera de Dios. Y lo que está fuera será quemado. Se le echa fuego y entonces eso se va a deshacer. Porque el fuego, oiga bien, el fuego consumidor es el fuego de la palabra. O sea, la palabra hace que el que la cree sea escogido y el que no la cree queda fuera. Y el que queda fuera será quemado y desaparece. Digo, de lo que estamos viendo. Porque si alguien se pone a leer la Biblia es porque él cree que esta es la palabra de Dios. Ahora yo eso es lo que le estoy a usted leyendo. Si usted no quiere creer que esta es la palabra de Dios, no sé qué más espera creer. Entonces, sigue diciendo el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que el templo de Dios tiene a Dios adentro. Nosotros tenemos una doctrina de Dios, que es la que yo le estoy predicando. De hecho, yo la tengo. Y tengo a Dios aquí conmigo. Entonces, ahí se cumple lo que Jesús decía: para que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. ¿Qué era lo que predicaba Jesús de Nazaret? Lo que el Padre le decía que predicara. ¿Y dónde estaba el Padre? Dentro de su cabeza. Por eso le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no había otra forma de ver al Padre. Al Padre nadie le verá jamás. Porque Dios es espíritu. Volvemos a lo mismo, pero es necesario. Entonces entendemos claro que donde habita Dios, ahí es el templo de Dios. Ahora el templo de Dios es su cabeza, su mente. Y voy a repetir esto en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Dónde es la casa de Dios? Donde él habita. Y la casa de Dios somos nosotros, dijo ahí en Hebreos.
Esta es la Biblia con la que a usted le ha predicado el religioso, con la que a usted le han metido temor, con la que a usted lo han engañado. Entonces, si usted ya no cree, no está en mí hacer nada. Yo solo digo lo que tengo que decir, y el que quiere creer, que crea, y el que no, ¿qué voy a hacer? Aunque sea amigo, familiar, lo que fuere, no se puede. Esto lo decide Dios. Y así decía Jesús cuando aquella mujer le dijo: yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso no es mío darlo, dijo Jesús. Eso lo decide mi Padre cuando viniera la predicación esta. Entonces, es hasta el 20. Entonces dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque si usted no deja todo el conocimiento religioso que tiene, no va a poder recibir esta doctrina. Porque todo el conocimiento religioso le va a ayudar a usted a evadir esto, a que no entre a su cabeza. No, pero es que el hermano pastor dijo allá. No, porque yo he visto que aquí, yo he leído que allá. No, porque a mí aquí me dejaron mis padres y por eso aquí debo permanecer. Y aquí, bueno, ese será problema suyo. Entonces dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso aquí nadie se puede poner a rebatir esto, porque ¿con qué lo va a rebatir? Tiene que ser que con su conocimiento humano, con su conocimiento carnal. Entonces dice el 19, oiga bien: porque la sabiduría de este mundo, o sea, la sabiduría humana, es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces ya nos quedó bien claro que nosotros somos el templo de Dios, porque la doctrina de Dios está ahí. Y donde va la doctrina de Dios, ahí va Dios. Dios estaba en Jesús de Nazaret porque Él tenía la doctrina del Padre. Y Él nos comunica esto para que nosotros tengamos la mente de Cristo. Para que nosotros seamos uno con Cristo y Cristo uno con Dios. Entonces todos estamos en unidad por medio de un conocimiento. O sea que lo que Jesucristo predicó es lo que yo le estoy diciendo ahorita. Lo que Pablo entendió y comenzó a predicarlo aquí a los corintios y allá a los griegos. En Atenas, en Grecia, en el Areópago. ¿Está bien clarito? Vamos a terminar entonces con Colosenses 2, 8 al 12. Y esto sí está un poquito largo. Entonces dice así Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora sabe usted qué son filosofías. Todo lo que se inventó la religión. Y huecas sutilezas es la hipocresía con que manejan esa filosofía. Ahí, hermanito, que Dios le ama, que Dios le quiere, que bendiciones y que toda esa palabrería religiosa. Entonces a muchos les duele que yo haga esto porque se ve como burla, pero esa es la hipocresía que ellos manejan. Entonces dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Cristo estaba toda la plenitud de la deidad, porque Pablo de ahí es donde está sacando el conocimiento que aquí le está dando a los colosenses. Ahora ya no es a los corintios
ni a los de Atenas. Aquí es con los colosenses. Entonces dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahí está Dios. Ahora usted, si tiene esta doctrina, usted tiene también la plenitud de la deidad de Dios. Por eso es de que usted es un Dios. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Es usted hijo de Dios, y Dios no va a tener hijos que no sean dioses. Como les decía la vez pasada, si un gato tiene hijos, son gatitos. Si un perro tiene hijos, pues son perritos. Y así un caballo tiene hijos, son caballitos. Y si Dios tiene hijos, usted es un Dios. Entonces dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hablando de Cristo. Él fue el primero. Bueno, en el 11, oiga bien lo que le voy a leer. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo se circuncida, es cuando se quita la carne que no sirve y queda solo el espíritu. Eso fue la muerte. Eso fue allá cuando murió. Por eso estamos sepultados y después resucitamos. Está bien clarito. Entonces dice así, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es la figura, se lo voy a leer. Sepultados con él en el bautismo. Quiere decir que nosotros nos bautizamos cuando nos declaramos cristianos, seguidores de Cristo, y estamos muertos para después resucitar. Pero eso fue la figura de lo que Jesús de Nazaret hizo. Ahora nosotros morimos en una doctrina y después resucitamos en otra. Por eso José Luis de Jesús en la gracia dijo, este es el cementerio creciendo en gracia. Aquí estamos muertos, aquí estamos todos los muertos, esperando la resurrección cuando viniera la transformación. Entonces dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, o sea, mediante creer en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto está bien clarito. Así pues que usted y yo estamos en el lugar correcto. Esta es la predicación que Dios tenía preparada, predestinada para todos los que íbamos a ser llamados para la creación que son los hijos de Dios. Será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declaramos siempre, bendecidos con toda bendición.